¿Qué dice, profe? Buenos días. Buenos días, Alan. Bienvenido. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Si pueden prender sus camaritas, está adecuado. Esto para ver a quién les estoy dando clase. Si pueden. Vamos a ver en esta ocasión esta materia que es Derecho Procesal Civil y creo que en su parte es la segunda. Es decir, ustedes ya analizaron la primer parte que corresponde a el Derecho Procesal Civil. Es decir, ustedes ya analizaron una parte. Derivado de eso y no por el hecho de no tener o no recordar, vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es el derecho procesal civil. ¿Sale? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son pues, las etapas? ¿Cuáles son las bases? Entonces, vamos a decir nosotros que en esta materia de derecho procesal civil, principalmente lo que vamos nosotros a analizar, pues es el desarrollo de los procesos en materia civil. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y aquí les voy a presentar el diagrama del desarrollo del juicio ordinario civil. El ordinario, ¿sale? El que no necesita alguna especificación de acuerdo a el propio ordenamiento legal. Y que para eso tenemos nosotros nuestro Código Procesal Civil. Y que de ahí, bueno, vamos a encontrar nosotros esos lineamientos para indicar, pues, de qué se trata, ¿sale? Y bueno, el juicio ordinario civil, que bueno, por alguna situación está denominado o se llama de esta forma, aunque vamos a ver un poquito más adelante que bueno, los conceptos nosotros debemos de identificarlos de forma distinta. Pues en el Código Procesal Civil habla en el título cuarto precisamente de estos juicios y habla en su primer momento del juicio ordinario. Y nos dice que este juicio ordinario tiene 6 etapas en lo general. Voy a especificar que es el juicio ordinario de forma general. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven en su pantalla, el juicio o el diagrama que nosotros podemos identificar es en forma general y lo vamos a ir señalando. Miren, aquí está. La etapa expositiva, que es la primera etapa, la que corresponde a la demanda, a la notificación y emplazamiento, en su caso contestación, si quiere la demandada reconvenir y en su caso contestación de la parte actora a esa reconvención. Esto corresponde a la primera etapa. Esto corresponde a la primera etapa, que es la expositiva, ¿no? A eso corresponde. La segunda etapa vamos a analizar, que es una etapa de depuración, conciliación y excepciones procesales. En esta etapa, nosotros vamos a ver que se refiere a una audiencia. Esta es una audiencia que le llamamos previa de conciliación y precisamente, como su nombre lo indica, aquí la autoridad, el juez, va a mandar a llamar en lo particular a las partes para tratar de que lleguen a una conciliación. Bueno, en el caso se le llama de avenencia para ver si se quieren avenir, es decir, pues si ya no quieren continuar con el proceso. O en su caso, bueno, pues que lleguen a una conciliación. Nosotros debemos de recordar que ahora, y que bueno, pues esto ya viene en los códigos,
necesitamos nuestro primer acercamiento entre las partes. Nosotros vamos a ubicar que existe siempre en todos nuestros procesos una etapa de conciliación, en todos, hasta en materia penal, por salirme del tema, ¿sale? Entonces, ahí ubica precisamente esta etapa de conciliación. Después, en el caso de que no, porque recuerden que si se llegó a la conciliación, firman el convenio, se acaba el juicio, hasta luego. Por eso es que es tan importante en este punto, la conciliación, y que sea por parte de la autoridad, del juez. Después, y en caso de que no se haya llegado a la conciliación, entonces viene la etapa de depuración procesal. En esta etapa de depuración procesal, la autoridad, bueno, pues ahora por primera vez el juez va a identificar los argumentos de la demanda, los argumentos de la contestación de demanda, en su caso la contrademanda y la contestación de la contrademanda, y va a analizar el juez de primera mano qué es lo que está solicitando cada una de las partes. Y le va a dar precisamente esa depuración procesal, por si hay algunos acuerdos, algunas manifestaciones que hayan puesto la autoridad para poder referir el adelantar el proceso, ¿sale? Para indicar sobre qué es lo que se va a desarrollar, pues el proceso, ¿sale? Una vez que ya haya identificado todo esto, ahora corresponde resolver excepciones procesales. Estas excepciones procesales van a ser o van a ir indicadas de acuerdo a la defensa que el demandado pudiese tener en su caso, ¿sale? Recordemos que pueden ser distintos procesos, distintos juicios, y que nosotros debemos de identificar como demandados en el caso de que nosotros emitir una excepción, ¿sale? Y una vez que haya también resuelto estas excepciones procesales y que no dieron lugar a lo que el demandado solicita, vamos a fijar la litis. Por primera vez, estas controversias que pudiesen tener entre las partes, aquí por primera vez viene precisamente esta etapa de que el juez pues fije la litis. ¿Qué significa? Que el juez es el único personaje que puede emitir esta resolución en cuanto a qué versará el desarrollo del proceso, ¿sale? O sea, ni ustedes como abogados sí solicitarán, es como casi les digo, hacerle la carta a los Reyes Magos, en este caso, ¿no? Le vamos a solicitar al juez todo lo que nosotros querramos. Bueno, aquí en este punto de la fijación de litis es cuando el juez, al depurar el proceso y al resolver excepciones, va a fijar sobre lo que va a versar el proceso. Precisamente esta etapa, en este momento, en esta audiencia, es la importante, porque aquí va a calificar todo lo que ustedes pusieron en su escrito de demanda o en su escrito de contestación de demanda, en su caso, reconvención y contestación a reconvención, ¿sale? Por eso es que nosotros describamos correctamente qué es lo que queremos, ¿sale? Aquí, en esta audiencia, ¿sale? Y bueno, en esta audiencia se describe, pero donde nosotros debimos de proponerla, recuerden, es una etapa expositiva, una etapa instructiva previa a este momento. Una vez que hayamos fijado litis, ahora la autoridad, pues le corresponderá, en todo caso, indicarse o resolver en cuanto a la etapa probatoria. ¿Y qué significa? Recordemos, estamos en un juicio ordinario. Si estamos en un juicio ordinario, entonces viene una etapa probatoria. Y esta etapa probatoria indica el ofrecimiento de pruebas, indicaría también la admisión de pruebas, en su caso la preparación y en su momento el desahogo de pruebas. Y para esta etapa probatoria, una vez que nos hayan fijado litis, que fue la etapa anterior, nos van a dar 5 días para ofrecer las pruebas.
Si es ordinario, si es ordinario. Si es un especial, bueno, pues las pruebas debieron de haber sido ofrecidas desde el primer momento, ¿sale? Entonces, en la audiencia de conciliación y excepciones procesales y fijación del... Ahí se da el ofrecimiento y ahí mismo se da la admisión de pruebas y únicamente queda pendiente la preparación. Eso hablando específicamente de un proceso especial. Como estamos en el ordinario, nos van a dar estos 5 días a partir de que se haya fijado el ITIS, nos dan 5 días para ofrecer las pruebas que nosotros vayamos a querer. Viene una admisión de pruebas, viene la preparación y tenemos hasta 15 días para el desahogo, ¿sale? Así tenemos ofrecimiento. Quisiera enseñarles cómo es el oficio, donde nos indica cómo nos dan los 5 días para el ofrecimiento de pruebas. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ah, sí lo tengo. A ver, un segundo. Déjenme ver si me puedo conectar. ¿Cómo le hago? Ah, ya sí. Espero que lo puedan ver. Dice ahí, con usted en Estado de México, la licenciada Isela Gutiérrez Ábalos, primer secretario de acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cuautitlán, bueno, en cumplimiento a lo establecido por la fracción quinta del 89, certifica que el plazo común probatorio en el presente juicio es de 20 días. Así viene descrito. Y dice, considera las partes, se computará de la siguiente manera. Los primeros 5, con el objeto de que ofrezcan las pruebas respectivas. Inicia el 20 de mayo del año 2021 y fenece el día 26 de mayo del 2021. O sea, feneció el lunes, ¿no? Martes, si no mal recuerdo. Y luego dice, y los restantes 15 días para su desahogo. Transcurrirán del 27 de mayo del año 2021 al 16 de junio del año 2021. Dice, finalmente, los 3 días concedidos a las partes para exhibir sus alegatos, una vez concluido el periodo de alegatos de pruebas, inicia el 17 de junio y fenece el día 21 de junio del año 2021. Entonces, para que ustedes vean cómo es que viene el ofrecimiento y el desahogo de pruebas. Y bueno, al final te dice que te está dando otros 3 días, otros 3, pero nada que tiene que ver con la parte del ofrecimiento y desahogo de pruebas, sino que te da otros 3 para el término o el periodo de alegatos, que ahorita vamos a ver de esta parte. Conectar. Entonces, una vez que pasamos este periodo de probatorio, pasamos ahora entonces a la etapa conclusiva de alegatos. Y esta etapa conclusiva, que nosotros le llamamos alegatos, es una exposición verbal de los fundamentos probatorios, peticiones, defensas. Nos da 3 días. Bueno, en este caso, como
ustedes lo pudieron ver, nos dio 3 días precisamente para alegatos, pero son escritos. Una vez que acabe la etapa probatoria, la autoridad va a identificar en audiencia que ya no existen pruebas pendientes por desahogar y entonces te va a abrir el periodo de alegatos. Entonces, aquí es cuando viene esta exposición verbal. Inmediatamente después de haber terminado la última desahogo de la prueba, te va a decir a las partes, si ya no hay otra prueba pendiente por desahogar, abogados, pues se abre el periodo de alegatos. Si ustedes llevaron a cabo las pruebas, si ustedes llevaron a cabo los escritos de todo, bueno, pues van a tener la exposición de alegatos, van a poder hacerlo. En caso de que no la quieran hacer de forma verbal, no se preocupen, tienen 3 días. Pero esto únicamente va a pasar en los juicios ordinarios o en los procesos ordinarios, porque si ustedes están en los procedimientos especiales, las van a tener que hacer verbal. Y en otras materias, la mismo. Todos estos alegatos ahora los vamos a considerar nosotros de forma verbal para que no se les olvide. ¿Sale? Por último viene una etapa resolutiva. ¿Sale? Una vez que hayamos transcurrido el término legal de los alegatos, ahora nosotros pasamos a una etapa resolutiva y que finalmente es la sentencia. Es esta la decisión final sobre puntos controvertidos, es decir, la litis. Y si bien es cierto, nosotros ya tenemos una sentencia, nosotros tenemos que pasar a la última etapa ejecutiva, que como su nombre indica, es la ejecución precisamente de esta sentencia, de esta resolución. Y una vez que podamos nosotros declararla firme, es decir, que la sentencia definitiva se vuelva ahora ejecutoriada, ahora se le pueda imponer a la parte obligada o a la parte pues sentenciada que cumpla, ¿no? Y regularmente pues es estas resoluciones o esta ejecución de hacer, de dar o de abstenerse. El cumplimiento de esta resolución en esta etapa ejecutiva puede ser voluntaria. Sí, te dan un término voluntario para que cumplas, y en el caso de que no cumplas, entonces ahora viene el cumplimiento forzoso, el cumplimiento obligatorio. Entonces ahí, en el caso, por ejemplo, que sea de que pague, bueno, pues se le va a indicar al obligado que pague. En caso de que no, bueno, pues vamos sobre un embargo, ¿sale? Como dije, estas etapas, voy a regresar a la general. Estas etapas, 6 etapas, estoy hablando que es de manera general. Esto, así como lo indica, es de manera general, ¿sale? No hay más. Entonces, podemos decir que el proceso ordinario civil sería las fases o las partes en que se debe de desarrollar un proceso para llegar a la sentencia y principalmente a la ejecución de esa resolución o de esa sentencia. De esto estamos hablando cuando hacemos referencia al juicio ordinario civil, que es el que vamos a estar analizando. Y como les dije al principio, esto es de manera general, así, textual, de manera general. Cuando nosotros queremos describir, pues ahora sí, cada una de estas pequeñas etapas, se supone que son 6 en manera general, si yo quiero verlas de manera específica, sorpresa, se van a convertir en 11. 11 pequeñas etapas. Imagínense, 11 pequeñitas etapas que nosotros tenemos que ir describiendo una a una. Sí, así como lo ven, jóvenes. Una de estas pequeñitas etapas que siempre pongo previo a la etapa expositiva, postulatoria o instructiva, como ustedes quieran llamarle, va a ser principalmente una etapa prejudicial, que es en el caso de que nosotros no tengamos un documento base de acción.
y que en este caso de que nosotros no indiquemos o no tengamos este documento base de acción, vamos a tener este as bajo la manga, ¿no? Que son precisamente esta etapa prejudicial. Pero vamos a empezar desde el principio. Previo a nosotros, pues, poder describir, poder iniciar este proceso, necesito saber ciertas indicaciones, si lo queremos ver así. Nosotros necesitamos saber ciertas indicaciones que, bueno, pues sí es importante que nosotros podamos describir porque necesitamos tener esos elementos. Y estoy hablando específicamente de la jurisdicción, de la competencia, excusas, recusaciones e impedimentos, los tipos de acciones que nosotros podemos solicitar, las formalidades judiciales, la presentación de escritos, los medios de apremio, los principios rectores del proceso, las partes, si existe el litisconsorcio, qué pasó con los patronos, es decir, los abogados principales, los plazos, las notificaciones, las resoluciones, incidentes, gastos y costas. Entonces, previo a que nosotros queramos pensar en una etapa postulatoria o una etapa expositiva, como les dije, una etapa instructiva, que es la primera etapa, necesitamos saber ciertos datos, ciertas formalidades, ciertos requisitos con los que nosotros debemos de iniciar. Que si nosotros no sabemos esto, la verdad es que se nos va a complicar, bueno, pues el desarrollo de nuestro proceso, ¿sale? Por eso es que, bueno, pues se trata de esta situación. En esta ocasión, por haber sido la primera clase y para que supieran ustedes qué materia les iba a desarrollar, bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera. En siguientes clases les voy a mandar material de lectura para que ustedes desarrollen la lectura, apliquen sus conocimientos en los cuestionarios que vienen en la propia lectura y, bueno, pues poder intervenir y poder platicar de algunas situaciones que nosotros hemos estado leyendo. Entonces, para comenzar, para saber nosotros esto, necesitamos saber previamente algunas situaciones y, bueno, vamos a recordarlas, porque además esta clase que les voy a presentar ya la hemos visto, ¿sale? O sea, no se me espanten y digan, profe, es que no sé de qué me habla, para que no digan, ay, no lo sé, y es más, creo que yo les di esta clase, ¿no? Vamos a pensar que nosotros vamos a iniciar este proceso con un escrito inicial. Y si bien es cierto, en la exposición anterior, en la que venía del fondo azul, venían ciertos requisitos, ciertas formalidades, pero para pensar en describir estas formalidades, necesitamos, bueno, pues saber precisamente esta trilogía estructural de la ciencia del proceso. ¿Y a qué me refiero, jóvenes? Necesitamos poner en un punto medular esta trilogía, 3 puntos, que sería entonces la jurisdicción y competencia en una esquina, el proceso en otra esquina y la pretensión y la excepción en otra esquina. ¿Sale? Así es como nosotros debemos de conocer, pues, quién es el que debe de conocer. Y que para eso necesitamos analizar, si somos nuevos, necesitamos analizar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como el Código Procesal Civil en sus primeros artículos. Porque ahí me refiere precisamente, pues, este tema, ¿sale? Para que nosotros vayamos conociendo de qué se trata. Entonces, la primera parte, y no se espante, eso ya ustedes lo saben, porque si no mal recuerdo, pues hemos visto la teoría general del proceso, y que ya la vieron, que sí, la vimos hace ratito, pero ustedes deben de recordarla,
porque pues es de lo que van a vivir, ¿sale? Entonces, alguien voluntariamente recuerda qué es la jurisdicción, hablando procesalmente. Yo, profesor. Bueno, Adelante. lo que recuerdo es que es la facultad de aplicar las leyes en los asuntos de lo civil. Por estar aquí en materia civil, se la voy a tomar como válida. Entonces, vamos a decir que la jurisdicción, fíjense, si bien es cierto, es aplicar el derecho, aplicar las leyes, pero recuerden que la jurisdicción, en lo específico, es esa facultad o ese poder que exclusivamente va a tener el Estado, ¿sale? Para que efectivamente el Estado, a través del Poder Judicial, aplique el derecho, con esa finalidad de resolver conflicto de intereses que surge entre los particulares. De eso se trata, y es totalmente correcto, ¿sale? Eso es lo que es jurisdicción, ¿sale? Y que sí, vamos a nosotros a conocer que existe una jurisdicción contenciosa, una jurisdicción voluntaria, una federal, una local, una concurrente, una auxiliar, forzosa, prorrogable, ordinaria y especial. Sí, existen todos estos tipos de jurisdicción de acuerdo a ese poder que exclusivamente tiene el Estado a través del Poder Judicial, ¿sale? Cuando hacemos nosotros la identificación, nosotros tenemos... Un segundo. Perdón. Para nosotros identificar esta situación en cuanto a la jurisdicción contenciosa y voluntaria, hay de dos. O es contenciosa, es decir, que hay un litigio, o es voluntaria, que es cuando no hay conflicto, las dos partes van de propia mano y lo realizan. Por ejemplo, contencioso. Una de las partes, por ejemplo, en un contrato, una de las partes solicita la terminación o el cumplimiento y la otra parte solicita, pues, la rescisión, ¿sale? Porque fue de mala fe y demás. Ahí hay una contención, hay un litigio, ¿sale? No se ponen de acuerdo. Cuando es voluntario, mismo ejemplo, un contrato, ya sentaron las bases de cómo resolver el conflicto, firman un convenio, lo judicializamos ante el juzgado y lo podemos llevar a cabo. Y no solamente es, por ejemplo, una prioridad linde. Quiero especificar, quiero tener específicamente cuáles son las dimensiones y los lugares de mi predio. Entonces, voy, solicito voluntariamente un procedimiento para indicar cuál es las dimensiones, las medidas y colindancias que tiene mi predio. Eso es voluntario, porque no voy a crear conflicto. Nada más quiero saber cuáles son, porque a lo mejor ya me robaron, pero pues ya no me interesa porque ya construyeron una barra, ya construyeron una casa, y pues ya no se puede hacer prácticamente nada. Ni modo que le diga, oye, pues tira media casa, ¿no? Voluntariamente, pues nada más solicitas diversas situaciones. Otro voluntario sería una inmatriculación, que cuando nosotros adquirimos
una propiedad y que normalmente, recuerden que todas las propiedades vienen de origen ejidal, bueno, pues se desincorporan del ejido y como no están inscritas en el registro público o en el IFREM, que es lo mismo, con distinto nombre porque ha evolucionado, hoy es IFREM, solicitamos que no los inscriban. Ah, bueno, pues vamos, solicitamos una inscripción y es de manera voluntaria, ¿sale? Porque pues yo he tenido la posesión durante muchos años, entonces puedo solicitar esa inmatriculación, ¿sale? Cuando hablamos también de una jurisdicción federal o local, vamos nosotros o concurrente, nosotros vamos a indicar si es en materia federal, porque recordemos que tenemos un Código Procesal Civil Federal. Entonces puede ser que esa materia que nosotros querramos desarrollar, bueno, pues tengamos que irnos sobre el Código de Procedimientos Civiles Federales. Un ejemplo es la restitución internacional de menores, que si bien está regulada por los códigos civiles de cada uno de los estados, bueno, pues esa es una materia federal porque necesitamos la intervención del ámbito federal. A diferencia de una materia local o común, bueno, pues aquí normalmente nosotros debemos de iniciar todos los procesos en materia local o común, que nosotros le conocemos, es decir, en los tribunales de cada una de las dependencias locales o estatales que puedan corresponder de acuerdo a nuestra competencia por territorio, que veremos en un segundito. ¿Sale? Esto es en cuanto a la local. Y la concurrente, bueno, pues aquí te da la oportunidad de que tú como demandante, como solicitante, puedas tener esa alternativa, ya sea de proveer en la vía civil federal o en la vía local. Lo deja mucho a desear porque la verdad es que tenemos nosotros que identificar cuáles son los procesos que debiesen ser locales y cuáles debiesen ser federales. Entonces, pues no te da esa opción, no te da esa alternativa, porque si tú solicitas algo respecto que sea de distinta jurisdicción, pues luego te van a salir, bueno, pues yo no soy competente, entonces tramítalo donde deba de ser competente. Esa es la situación o esa es la diferencia. También hablábamos de, me robé una, de la auxiliar, de una jurisdicción auxiliar y una jurisdicción forzosa. La auxiliar, aquí nosotros normalmente estamos solicitando a los órganos ayuda, auxilio para tramitar algo. Por ejemplo, si nosotros vamos a solicitar, voy a poner un ejemplo en materia familiar, que recuerden que pues, es lo mismo, ¿no? O en materia de, es igual, bueno, se las cambio, materia civil. Quiero notificar el cumplimiento de un contrato de una empresa o de una parte, de la parte demandada, que vive en la Ciudad de México, pero que el contrato lo celebramos aquí en Cuautitlán. Entonces, para nosotros poder iniciarlo, recuerden que en cuanto a contratos, que ustedes, si no recuerdo, ya han analizado estos contratos, nosotros vamos a describir en esta cláusula de jurisdicción que se especifique especialmente dónde va a ser la jurisdicción y competencia que se debe de aplicar. Y nosotros decimos prácticamente siempre que es donde se haya firmado el contrato. Lamentablemente se firmó el contrato aquí en Cuautitlán o en la jurisdicción de Cuautitlán, pero la ubicación o donde se ubican el principal asiento de los negocios de la persona o de la empresa que nosotros queremos demandar, pues está en la Ciudad de México. Entonces, bajo esa característica necesito auxilio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que en su auxilio, en esta jurisdicción auxiliar, me ayude para ir a notificar, ¿sale? O sea, ¿por qué? Porque el notificador de aquí de Cuautitlán, pues no puede salir de esta jurisdicción, de su competencia por territorio. Está bien marcada y ella no puede ir, no lo puede hacer. Tiene entonces que solicitar este auxilio mediante un exhorto para que ayude a cumplimentar pues este trámite que es obligatorio, que es la notificación. Así debiese ser. La forzosa, bueno, nosotros sabemos que es la competencia en los cuales no puede ser alterada ni modificada. La propia ley nos va a especificar, y que esto, comento, ya lo hemos comentado, es un
es rápido este tema, de indicar, pues, que si el contrato indica, por ejemplo, que deba de ser en tal jurisdicción, deba de ser así. Pero no solamente eso, sino que también existen ciertos procesos que deben de desarrollarse en sus ciertas materias. Por ejemplo, si quiero yo denunciar un hecho que pueda ser presuntamente constitutivo de delito, pues tengo que ir a realizar mi denuncia en materia penal, pues tengo que ir yo al Ministerio Público. Pero si yo quiero demandar pues un cumplimiento de un contrato o el cumplimiento de un pago y que por ejemplo, sea un pagaré o que tengamos un documento base de acción que tenga posible ejecución, bueno, pues tengo que ir ya sea al área mercantil o al área civil. O si quiero específicamente desarrollar algo en vía, por ejemplo, un sucesorio, un juicio sucesorio, pues tenga que ir yo entonces al área familiar. Forzosamente tengo que adherirme a lo que nos marca la ley. Recordemos que en Cuautitlán específicamente no tenemos juzgados mercantiles. Entonces, por jurisdicción forzosa, todo lo que nosotros querramos desarrollar en materia mercantil lo debe de conocer el juez civil, ¿sale? Así nos lo marca, ¿sale? También la jurisdicción prorrogable es igual cuando les comento que puede nosotros establecer una cláusula modelo en un contrato en la cual establezcamos que pueda llevarse a cabo en un territorio o en una jurisdicción distinta a la que tenemos, bueno, pues pueda prorrogarse. Ejemplo, una pensión alimenticia, ¿sale? Y toco lo familiar porque recuerden que los procesos ordinarios civiles especiales, pues se derivan en materia civil, ¿sale? Por eso es la si nosotros queremos solicitar la pensión alimenticia, bueno, pues te da esta opción prorrogable de que pueda ser en el domicilio donde viven actualmente los acreedores alimentistas, los hijos, ¿no? Entonces puede prorrogarse esta situación y no ser donde hicieron por última vez la vida en común, sino donde viven actualmente los acreedores alimentistas. A esto se refiere. ¿Sale? Y la última, la ordinaria y especial, que como comenté al principio de la clase, decimos que esta jurisdicción nosotros la vamos a tener que, pues, identificar que si todos los procesos que no vienen, ojo, que los procesos no tengan una aplicación especial, entonces será ordinario, ¿sale? Ordinario. Pero si nos marca la propia ley que hablamos de procedimientos especiales, bueno, pues tengo que irme a identificar cuáles son estos procedimientos especiales para poder describir, bueno, pues precisamente cuáles son esos procedimientos especiales que deban de tener una tramitación especial. Y estoy buscando específicamente cuáles son. Miren, dice así dice, título sexto, artículo 2.258 del Código Procesal Civil. Dice, procedimientos especiales. Entonces, aquí nos marca cuáles son estos procedimientos especiales que llevan esta generalidad y que deben desarrollarse bajo estos conceptos. Estoy hablando de las tercerías, estoy hablando del divorcio por mutuo consentimiento, hablo también del juicio arbitral, así como del juicio desahucio. El desahucio, acuérdense que es el del quiero que mi arrendatario me entregue mi bien. También tenemos el juicio sumario sucapión, que, bueno, pues es cuando el bien inmueble o mueble depende de un cierto valor y que pueda ser, pues, inmediato, súper rápido. Así también como el nombramiento de tutores y curadores, así como el procedimiento de violencia familiar, cuando haya que ver controversias de violencia familiar, la restitución internacional de menores, son procedimientos especiales. También el divorcio incausado tiene un procedimiento especial, el sumario de conclusión de patria potestad. Esto en cuanto a los procedimientos especiales. Entonces,
yo identifico cuáles son estos procedimientos especiales y lo que no se desarrolle bajo estos lineamientos especiales, entonces todo lo demás es vía ordinaria. ¿Sale? Ay, perdón. ¿Dudas? No hay dudas. Creo que no. Ahora bien, el complemento de este primer punto de la trilogía estructural de la ciencia del proceso es la competencia. ¿Sale? Y ustedes también ya lo saben. Y aquí voy a volver a preguntar, si la jurisdicción decíamos que era el poder del Estado para que el órgano jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial, a través de este poder, sea quien administre o aplique el derecho, entonces, ¿qué es competencia? Profesor. Profesor. Sí, adelante. Bueno, yo que recuerde, la competencia es como esa facultad que tienen para aplicar la ley. Por ejemplo, que, no sé, un juez de lo familiar tiene, bueno, su competencia, bueno, sería como su especialidad, ¿no? Así de que, por ejemplo, de lo familiar, de que él es de lo familiar, pero si le llega un asunto de lo penal, él no es competente. Es correcto. Cuando hablamos de la competencia, va a ser esa atribución de un juez para conocer y resolver de un asunto en particular. Y es correcto. A los jueces penales se les da esa atribución de conocer los delitos. A los jueces civiles, conocer de los asuntos civiles. A los mercantiles de los mercantiles, a los familiares de los familiares. A los laborales ahora de los laborales. ¿Vale? Administrativos también. Es esa competencia que se le va a indicar de acuerdo a, pues, a ciertos lineamientos. Para nosotros darle esa razón a ese juez, necesitamos analizar entonces esa competencia subjetiva y esa competencia objetiva. ¿Sale? Y esa determinación o ahora sí que esa competencia, o a lo que se refiere esa competencia, vamos a nosotros entonces a describir que existen estos términos de la competencia. ¿Sale? Nosotros necesitamos saber la competencia, primero, bueno, la subjetiva, para no perdernos, la subjetiva es precisamente esa atribución que única y exclusivamente tiene el juez, ¿sale? Ese juez en específico. Y la competencia objetiva, bueno, se refiere entonces a el grado, la materia, la cuantía, el territorio, la prevención y el turno. A esto se debe de hacer referencia cuando hablamos de la competencia objetiva. Es decir, vamos a darle esa atribución a un juez en específico, de acuerdo a su grado, la materia, la cuantía, el territorio, la prevención y el turno. ¿Sale? El grado. Bueno, recordemos nosotros que el grado en nuestro país únicamente existen 3 instancias. 3. Esta primera instancia o cuantía menor, que nosotros le llamamos, es cuando conoce por primera vez un juez. Cuando nosotros ya tenemos una sentencia, bueno, pues ahora le toca conocer a un magistrado. Estos están en las salas y además, en caso de tener esa resolución en la sala, que derive de una apelación o un medio de impugnación, podemos llegar a la tercera instancia, esta de carácter federal, y es a través del juicio de amparo.
¿sale? Por eso dice en nuestra Constitución que nadie puede ser juzgado más de 2 veces y en no más de 3 instancias en nuestro país, hablando nacionalmente. A esto se refiere. ¿Sale? ¿Sale? Materia, como lo dijimos. ¿Qué materia es? Civil, penal, laboral, mercantil, familiar. ¿Qué materia es? La cuantía. En cuanto a la cuantía, tanto el Código Procesal Civil en el artículo 1.9, 1.11, bueno, aquí habría que modificar, porque recordemos que esta versión de aquí vamos a cambiarle, UMAS. Ahí está, para que no confundirlos. La cuantía, nosotros vamos a conocer 2 cuantías. La cuantía menor y la primera instancia. ¿Sale? Cuando nosotros ubiquemos esta parte, va a hacer referencia al valor de la UMA. Bueno, ustedes saben que el valor de la UMA, la unidad de medida y actualización, es el valor que se le dio cuando subió o cuando ya se le dio la oportunidad al salario mínimo exceder los 85 pesos, que recordarán que fue hace como 6 años, si no mal recuerdo. Esta UMA requiere o obtiene un valor para identificar precisamente alguna cuantía, alguna multa, alguna sanción en las leyes mexicanas. Hoy en día el valor de la UMA, si no me recuerdo, está casi en 87, 89 pesos. Eso es lo que vale una UMA. Este valor de la UMA también la va a emitir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿sale? Cada año le va a dar un valor. Este año fue de 89 pesos, si no mal recuerdo. Y dice entonces que en cuanto a la cuantía, va a hacer referencia que si excede 1000 veces ese valor de la UMA, y que si nosotros hacemos referencia de 89 pesos por 1000, estamos hablando de 89,000 pesos. El valor de la UMA, 1000 veces. Entonces, si excede el valor de lo reclamado, 89,000 pesos, es un juez de primera instancia. Si no excede, entonces es un juez de cuantía menor. ¿Sale? O en el caso de que no tengamos cuantificable cuál es el valor, o que no se pueda cuantificar por su propia naturaleza, entonces debe de ser entonces en primera instancia. Así vamos a identificar los juicios o los procesos respecto a qué corresponde. Si ustedes van al tribunal, van a identificar ahí juez primero civil de primera instancia, y luego verán juez de cuantía menor, y dicen, ¿cómo? ¿Con quién me toca? ¿No? Bueno, ya lo saben. Si excede el valor de lo reclamado, o el valor del negocio que ustedes están solicitando excede de 89,000 pesos, es de de primera instancia. Si no excede los 89,000 pesos, es de cuantía menor. Para que desde el inicio de su demanda coloquen correctamente qué juez es el que corresponde. Si es de cuantía menor o es de primera instancia. Porque ustedes son los que describen, ¿eh? O sea, ustedes saben ante quién solicitarlo. O sea, no llegan con su escrito y dicen, oiga, es que vengo a hacer esto y hay a quien le toque. No.
Ustedes en su escrito solicitan a quién se le dirija, ¿sale? Si es un juez de cuantía menor, o un juez de primera instancia, o un juez mercantil, o un juez familiar, ustedes deben de escribir en sus escritos a quién es el que le corresponde, ¿sale? ¿A quién le corresponde? ¿Sale? Bueno, ¿dudas? No, profesor. Va. No, Yo, profe. profe. También establezcamos la competencia por grado, materia y cuantía. No, perdón. Territorio, prevención y turno. Sí, ya se iba a repetir otra vez. Territorio, prevención y turno. El territorio, bueno, nosotros sabemos que en el ámbito espacial o el ámbito especial, en cuanto al territorio, en cuanto a la función jurisdiccional, el artículo 1.42 nos hace referencia que primero estamos hablando del Estado de México. Y dos, tenemos que ir a ver a la ley orgánica del Estado de México, ¿sale? O del Poder Judicial del Estado de México, y nos refiere en esta ley orgánica, por acá ya la tengo, en su artículo 10, si ustedes tienen su Código Procesal Civil a la mano, aquí en el artículo 10 de la ley orgánica, refiere que el territorio del Estado de México, para los efectos de esta ley, se divide en distritos judiciales. ¿Cuántos? 18 distritos judiciales. 18, todo el Estado de México. ¿Qué distritos? Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Oro, Iztlahuaca, Quilotepec, Lerma, Neza, Otuma, Sultepec, Temascaltepec, Tenango, Tenancingo, Texcoco, Tlane, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango. Estos son los distritos en que se va a dividir. Y comenté Cuautitlán. Cuautitlán, claro. Tenemos nosotros, por eso es que Cuautitlán tiene sus juzgados, porque es cabecera de distrito. Dice, el distrito de Cuautitlán, el distrito 2, va a comprender los asuntos que tengan que ver en estos municipios. Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor, Teoloyucan, Tepozotlán, Tultepec y Tultitlán. A eso se refiere esta competencia por territorio, que si tiene que ver con los municipios que estamos comentando, tengo que ir yo al distrito. ¿De qué se trata? Profe, oiga, en Izcalli también tenemos otro juzgado. Sí, no se preocupen. Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nicolás Romero, por mencionar algunos, tienen juzgaditos propios. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de Cuautitlán, Izcalli. Cuautitlán Izcalli, por su dimensión, se tuvo que crear sus propios juzgados. Es decir, cuando nosotros tengamos un asunto en Cuautitlán Izcalli, tenemos que ir directamente a Cuautitlán Izcalli. Ya no conoce Cuautitlán, porque precisamente se separó esa competencia territorial, porque Cuautitlán es enorme, enorme, y no se podría dar abasto Cuautitlán con todo esa carga procesal en cuanto a su territorio, que es Cuautitlán Izcalli. Entonces, específicamente Cuautitlán Izcalli tiene su propio juzgado. Lo mismo Coacalco. Coacalco igual es enorme, entonces tiene su propio juzgadito. Aquí, saliendo de Tlayahualco y entrando a unidad CTM, ahí está el juzgadito de Coacalco, ¿sale? Cuautitlán lo tiene allá en la zona industrial. Naucalpan, igual por allá por las vías, muy cerca del centro. Esto en cuanto a competencia por territorio, ¿sale? En cuanto a la materia, en cuanto al territorio, en cuanto a la prevención, nosotros tenemos esa facultad cuando diversos jueces pueden conocer de un mismo asunto. Aquí la prevención, nosotros recordemos que en Cuautitlán tenemos 4 juzgados familiares, 3 juzgados civiles de primera instancia, 1 de cuantía menor. Todavía existiría, bueno, todavía no sé si existe aún
el de cuantía menor de Tultitlán, porque Tultitlán también tenía un juzgadito chiquito de cuantía menor, y que ahí estaba, en Tultitlán, en el centro. No sé si todavía funcione, habría que ver. Y en cuanto a el turno, precisamente esta prevención entra dentro del turno, porque cuando nosotros vamos a ingresar nuestro escrito por primera vez, nosotros no decidimos qué juzgado es el que va a conocer. Porque, como les dije, tenemos el primero, el tercero y el quinto civil. ¿Cuál le corresponde? Es al azar. Es un sistemita en el cual este programa va a designar qué juzgado porque es el que menos tiene. Así dice, ¿no? Familiar, tenemos 4 familiares. Entonces, el turno es el que nos va a especificar cuál le corresponde. El primero, el cuarto, el quinto o el sexto. Primero, cuarto, quinto o sexto. ¿Cuál es el que me corresponde? Bueno, pues ahí el tribunal, a través de este programa de oficialidad de partes común, nos designa inmediatamente quién es. No podemos decidir. El sistema, una vez que esté ingresando, ingresa los datos y cuando lo ingresa, lo captura, le arroja qué juzgado, lo imprime y te da a ti una razón de qué tribunal es el que te corresponde. ¿Cómo lo sé? Ah, bueno, cuando nosotros vamos a entregar por primera vez una demanda, nos van a entregar un acuse así, ¿sale? Y aquí dice específicamente, dice aquí, juzgado sexto familiar de... Ah, bueno, le tocó el juzgado sexto. Yo no sabía, aquí me lo asignó. Entonces yo quiero saber qué juzgado y qué expediente, me voy inmediatamente a buscar qué es, ¿sale? Ante qué juzgado y qué expediente. Esto para nosotros identificar este tema de la competencia por turno o en su caso la prevención. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profesor. Bueno. Hablábamos también de esta competencia y hablábamos, mira, se movió, perdón, ¿en qué pasaría si nosotros tenemos un conflicto en cuanto a la competencia? ¿Y qué pasa con este conflicto en cuanto a la competencia, jóvenes? Básicamente, un conflicto de competencia, nosotros debemos de descifrar o de describir o de solucionar precisamente con este tema que es resolver por declinatoria o por inhibitoria, ¿sale? Entonces, ¿cómo los vamos a determinar? Cuando nosotros querramos solucionar un conflicto por declinatoria, es a través de la vía de impugnación directa. ¿Y qué significa eso? Nosotros le vamos a solicitar al juez que está conociendo, decirle que deje de conocer, que él no es competente, que el que es competente es otro juzgado, otro juez, y que remita todo lo actuado a ese juez que yo creo y que yo le indico que es competente. Claro, él va a analizar la situación. No es que ustedes digan, no, sí, es bien fácil. No, y no porque ustedes le vayan a decir de propia voz, oye, juez, que crees, mira, que tú no eres competente, declina y mándaselo al que es competente, no lo va a hacer, ¿vale? No lo va a hacer porque no es su idea, ¿no? No es lo que le corresponde. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer vía de impugnación porque tenemos que apelar o tenemos que impugnar que este juez que está conociendo, pues siga conociendo. Porque no es competente, ya nosotros vimos los aspectos de competencia
por los cuales debiese ser competente. ¿Sale? Ejemplo. Un ejemplo. Nos llega una demanda en la cual, una demanda en la cual nos dice, nos solicitan el cumplimiento de algo. Y nosotros decimos, a ver, pero ¿por qué el actor nos demanda en tal juzgado? Pues no debiese ser, porque él no es competente. Vamos a contestar la demanda, porque sí la tenemos que contestar, pero en el tema de las excepciones y defensas, tenemos que impugnar esta competencia. Juez, tú no eres competente, juez. ¿Qué crees? Que de acuerdo a la competencia por territorio, a lo mejor por cuantía, o algún elemento que ustedes indiquen, a lo mejor un impedimento del juez, no sé. Le digan, tú no puedes conocer. Entonces, si el juez dice, ¿sabes qué? Pues no le hago caso a tu impugnación. Entonces, tienes que apelar esa determinación, te vas a una segunda instancia para que el magistrado, acá en la sala, pues decida si ese juez que está conociendo realmente debe de conocer o debe de declinar. ¿Vale? Eso es por declinatorio. Cuando es por inhibitoria, entonces es exactamente lo mismo, pero no vamos a ir con el juez que está conociendo. No vamos a ir con él. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con el juez que debiese de conocer, con el que nosotros creemos que debe de conocer. Y le decimos, con las copias certificadas que ya tenemos, le decimos, mira juez, tú no conoces de este asunto, está conociendo tal juez, pero él, el que está conociendo, debe de dejar de conocer y que te mande todo. Entonces, en vía inhibitoria, tú, que eres el juez competente, mándale decir por oficio que deje de conocer al que está llevando el proceso y que te envíe todo lo actuado a tu tribunal, porque tú eres el que eres competente. Así se va a resolver un conflicto o algunas cuestiones que tengamos que ver con conflictos de competencia. Si nosotros creemos que ese juez no es competente, tenemos dos opciones. O vamos con él directamente para que decline, o vamos con el que debiese de conocer para que le diga al otro que inhiba o que inhiba de su conocimiento y que le mande el expediente. No hay más. ¿Sale? Dudas, pero necesito que quede claro. Profesor, Sí. entonces, si, bueno, no es de su competencia, a fuerzas tiene que pasar a un juez que sea de su competencia. Sí. Mira, y de aquí viene otro tema que es la aceptación o el sometimiento. Aquí vienen, miren, los requisitos de competencia. ¿Sale? Y para responder su duda, tenemos que ocupar este término. El tercero en la lista, requisitos de competencia. Y aquí viene un sometimiento expreso o un sometimiento tácito. Tú dirías, ese juez que a lo mejor está conociendo, déjenme separo esta parte, porque se ve muy pequeñita. Ahí está.
Estos requisitos de competencia, nosotros debemos de identificarlos porque ahí está. Si bien puede ser que tu contraparte, el actor, recordemos que estamos viendo o analizando la parte como demandada, pero también tienes que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a solicitar pues esa demanda, ¿no? Que sea con el juez que es competente, para que la contraria, la demandada no tenga estos elementos y te puede echar abajo pues lo que llevas adelantado con ese juez, ¿vale? Y que por alguna cuestión pues tú quieres con ese juez, por eso le ingresaste ahí, ¿no? Para a lo mejor comodidad, lo que ustedes quieran. Entonces, podemos nosotros describir que, uno, que el conocimiento del negocio en que intervenga esté atribuido por la ley a la autoridad que ejercite. Y dos, que le corresponde el conocimiento del negocio con preferencia a los demás jueces o tribunales de su mismo grado. Nosotros identificamos esta parte como actores, ¿no? Que el conocimiento de ese negocio intervenga el juez y que él tenga mejor preferencia. Pero entonces ahora, ¿qué pasa como demandado? ¿Sale? Ojo, si tú sabes que ese juez que te notificó la demanda no debe de conocer el asunto por alguna situación, tú como el abogado del demandado debes hacer velar o debes hacer valer ese argumento. Tú no eres competente, ¿sale? Pero ¿qué pasaría si aunque tú sabes que no es competente, pues no haces nada? Bueno, viene este término del sometimiento expreso y el sometimiento tácito. El expreso, perdón, aquí va junto. Cuando es sometimiento expreso, vamos a decir que hay una sumisión expresa cuando los interesados renuncian a la competencia que la ley le concede y designan al tribunal o tribunales a que se someten. Hay de dos. Si es un contrato, establecer quién es el juez y quién es el tribunal que debe de conocer. En los contratos, por ejemplo, dejen abrir un contrato para que ustedes lo vean. Porque siempre les digo, ¿no? Y nunca les enseño un contrato. A ver si se lo puse aquí. Aquí está, miren. Dice, 18ª, que estamos hablando de la jurisdicción.
Para la interpretación, ejecución, cumplimiento del presente contrato, las partes de forma irrevocable se someten a la jurisdicción de cualquier tribunal o tribunales competentes del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y las partes en este acto renuncian de forma expresa a otra jurisdicción que en el presente o en el pudiera corresponder por razones de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón. ¿Vale? Aquí nosotros estamos haciendo referencia que nos estamos sometiendo expresamente porque está ahí escrito, nosotros lo firmamos, nosotros lo autorizamos. Esto es cuando es un sometimiento expreso. Pero no solamente se da bajo esta modalidad. También cuando al contestar una demanda, ¿sale? Nosotros lo indicamos, ¿no? Porque también tenemos que contestar, pues, esa competencia que el juez que nos está notificando de una demanda, pues decirle, oye, juez, es que tú no eres competente, el que es competente es otro, ¿sale? O le decimos, efectivamente, tú eres el competente, tú debes de conocer, ¿sale? Ahí es el sometimiento expreso, ¿sale? Y el tácito, bueno, se entiende un sometimiento tácito, uno, cuando el demandante por el hecho de ocurrir al juez entable la demanda, cuando es y cuando es el demandado por contestar la demanda sin impugnar la competencia, ¿sale? Nosotros cuando debamos de contestar, contesten todo, impugnen la competencia, díganle que no es, que él no tiene, que él no puede, ¿sale? Así es como nosotros vamos a describir quién es la competencia. Y resolviendo esa duda, Mari, es eso. Si nosotros nos estamos sometiendo a una competencia, a una jurisdicción, lo tenemos que describir. Si nosotros no queremos, pues lo impugnamos. Pero si contestas la demanda y no dices nada de la competencia del juez que te está notificando, se da porque te sometiste tácitamente al contestar la demanda sin impugnar esa competencia. ¿Sale? ¿Aclaré la duda? Sí, muchas gracias. Acá. Profe, una preguntota. Sí. Pero entonces cuando se inicia una demanda, ahí nos asignan al juez, ¿no? O al juzgado más bien, al juzgado, o uno lo solicita. Tú lo tienes que solicitar. ¿Ah, sí? Sí. Porque, Mira. por ejemplo, como usted decía que hay el juzgado 1, 2, 3, 4, ¿lo solicitamos o nos lo asignan? No, tú tienes que solicitar. Miren, voy a buscar una demanda, ¿vale? La última. Usucapión. Bueno, esta. Mira, aquí en tu autoridad, que es uno de los requisitos, tú tienes que solicitar qué juez es el que tú quieres. Yo le pongo así, el juicio es un usucapión, y le digo, sé juez en turno, no sé cuál, pero sí quiero que sea en materia civil, y que porque no se puede cuantificar, es de primera instancia, del Distrito Judicial de Cuautitlán. Yo quiero que sea un juez en materia civil de primera instancia de Cuautitlán, pero no sé cuál me corresponde, entonces yo quiero que me lo asignen. Una vez que yo lo tengo asignado, aquí por ejemplo me asignaron, creo que el primero, aquí miren, ya le cambié en un escrito posterior, como ya sé qué expediente tengo y qué juzgado va a conocer, entonces ahora sí le digo, sé juez primero en materia civil de primera instancia de Cuautitlán.
¿sale? Yo tengo que solicitarle a la autoridad quién es el que me va a conocer, porque a lo mejor yo aquí le puse, por ejemplo, acá en la solicitud, yo acá le pude haber puesto, sé juez en turno en materia civil le pude haber cambiado aquí, de cuantía menor. Yo allí le pude haber puesto de cuantía menor, pero ¿qué pasaría? Como yo solicité que fuera a una cuantía menor, cuando llegue el expediente, porque me lo van a asignar, o sea, si yo llego a oficialía de partes, no me van a negar nada. Ellos van a decir, pues si tú quieres ahí, ¿no? ¿Está bien? Pues ahí. Llegas, lo solicitas, y en el primer acuerdo te va a decir la autoridad de cuantía menor, discúlpame, yo no soy competente para conocer de esto, porque de acuerdo a la cuantía, pues no me corresponde conocer de estos asuntos. Entonces, te desecho. Es más, ni siquiera te admito. Te pone ahí, se inadmite el escrito inicial de demanda. Por favor, pase a recoger sus originales y hágalo por la vía correcta. Así. Entonces, pudo haber pasado, ¿no? U otra. Le ponemos aquí, pensando que es un, no sé, aquí en vez de un usucapión, le pido un juicio sucesorio, ¿no? Entonces, al pedirle un sucesorio, pues pensaría yo que es materia civil. Pero entonces cuando conozca el tribunal va a decir, híjole, por ser la materia familiar, a mí no me corresponde conocer de la materia familiar. Entonces, yo sé juez civil, no puedo conocer, ¿sale? Todo esto nosotros tenemos que solicitarlo. Sí, tú no puedes saber, por ejemplo, en la materia civil, tú no puedes decirle, yo quiero que el juez primero. No, por eso le vamos a poner siempre como requisito juez en turno, el que te toque, de acuerdo a este turno, al programita de computación que tienen los tribunales. Lo único que no puedes pedir es qué juez, pero sí tienes que indicarle en qué materia, qué tipo de proceso, además también qué tipo de proceso, porque acuérdense que estamos viendo nosotros ahorita el ordinario civil. Entonces tenemos que hacer mención de qué tipo de proceso, porque si le ponemos ordinario civil y a lo mejor era un especial, te va a decir la autoridad, el juicio que tú solicitas o el proceso que tú solicitas no puede llevarse a cabo con un procedimiento ordinario o un procedimiento especial. Entonces, se le previene para que indique específicamente cuál es la razón en cuanto a el cómo llevar el proceso. O es ordinario, o es especial, o qué, ¿sale? También tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que nosotros estamos solicitando y que si nosotros nos equivocamos, nos van a prevenir, o lo peor, nos van a inadmitir la demanda. Entonces ahora hay que decirle al cliente, ay, perdóname, es que, pues no sabía ante qué, o cuál va a ser la vía para tramitar, y el juez me previno y me dijo que era ante tal, ¿cómo van a quedar? ¿Vale? Y si eso, ni digan que les di clase, por favor. Porque yo le estoy especificando quién. ¿Dudas? Profesor, ¿Sí? entonces, bueno, las demandas se presentan a oficialía. Sí. Hay una oficialía de partes común que también vamos a ver un poco más adelante en el desarrollo de la materia, que nosotros indiquemos a quién le corresponde conocer y cómo es que nosotros debemos de entregar la demanda. Normalmente va a ser en una oficialía de partes común, es decir, los tribunales
tienen una oficialidad de partes común y tienen una oficialidad de partes específica de cada uno de los juzgados. Por ejemplo, yo no puedo llevar mi demanda ahorita, por ejemplo, si hoy fuera lunes, yo no puedo llevar mi demanda al juzgado primero. Si es inicial, si es un inicial, pues todavía no tengo asignado qué juzgado es. Entonces, tengo que iniciarlo a través de la oficialidad de partes común para que me indiquen qué juzgado va a conocer. Una vez que ya tenga el juzgado, entonces ahora sí puedo ir yo a la oficialía de partes del juzgado que me está conociendo y esta oficialía me va a recibir todos los escritos de demanda. Aunque bueno, pues ahora ya también lo podemos hacer vía electrónicamente. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, muchas gracias, director. Perfecto. También otra situación en cuanto a la competencia subjetiva es de que debemos nosotros identificar la imparcialidad del juez. Nosotros debemos de identificar que el juez pues pueda ser parcial y bajo esas condiciones es que no pueda el órgano, el juez, conocer de ese asunto porque reúne alguna de las características de la imparcialidad del juzgador, o bueno, de la parcialidad, ¿no? Porque aquí se trata de que los jueces sean imparciales. Por eso, Temis, la diosa de la justicia, pues está vendada, porque debe de ser imparcial, ¿vale? Entonces, para nosotros indicar a qué se refiere, nosotros debemos de conocer cuáles pudiesen ser algunos impedimentos que tiene el juez, algunos impedimentos, es decir, circunstancias que pueden afectar la imparcialidad, y esto los vamos a encontrar en el artículo 1.52 del Código Procesal Civil, ¿sale? Nosotros debemos de saber cuáles son estos impedimentos del Código Procesal Civil, porque si sabemos nosotros que la autoridad pudiese estar manipulando el procedimiento a su favor, puede ser que tengamos un elemento de impedimento en cuanto a que el juez pueda estar actuando de manera parcial, ¿sale? Así, literal, discúlpenme, pero así es. Entonces, en ese análisis deben ustedes leer, bueno, pues este artículo 1.52 que en alguna otra ocasión ya leyeron. Por comentar algunos, por ejemplo, que el juez, secretario o magistrado tenga interés directo o indirecto en el negocio, es decir, que a lo mejor puedan ser parte, porque bueno, pues independientemente de que son juzgadores, son jueces, pues tienen familia, tienen negocios, entonces, porque recuerden que no vivimos pues nada más de un solo trabajo, en algunas veces pues hay más elementos que pueden interferir. Entonces, si hay un interés directo e inmediato en el negocio, o sea, en el juicio, pues deba de impedírsele que ese juez conozca del asunto en particular para no caer en alguna parcialidad, ¿sale? Y así pueden ustedes leer todo este tema de los impedimentos de el juez que pueda tener. Ahora, si nosotros sabemos que el juez, ¿sale? Tiene un impedimento, si nosotros como partes, como abogados sabemos que ese juez tiene un impedimento, hay de dos cosas. O el propio juez se excusa, dice, pues como yo estoy impedido para conocer de este asunto, me excuso y lo mando a otro juez, ¿no? A otro secretario, a otro magistrado. Pero si nosotros sabemos que el juez está impedido y no se excusó, es decir, no dijo, ay, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer, no sabía, si él no lo hizo, nosotros tenemos ese medio legal que es la recusación, en el cual nosotros vamos a denunciar ese hecho a la segunda instancia y decirle, a ver, a través de una apelación,
no puede seguir conociendo este juzgador porque puede caer en falta de la imparcialidad. Entonces solicitan la recusación para que un tribunal de alzada, que es la segunda instancia, califique efectivamente si este juez está impedido. Y para eso nosotros tenemos que apelar y agregar pruebas. ¿Sale? Tengamos esa circunstancia, tengamos ese valor para no tener problemas en cuanto a esa situación. ¿Sale? Tengámosla así, bien pendiente. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, disculpe, y por ejemplo, eh, ¿cuál serían los juicios ordinarios? O sea, ¿cómo se dividirían un ordinario? Bueno, ¿cuáles serían los juicios ordinarios en general? ¿O cómo se, cómo se puede identificar de un especial? Sin problema. Comenté específicamente cuáles debiesen ser los especiales. ¿Cierto? Dije, este y este. Bueno, si tú no vas a tramitar ninguno de estos, y que tampoco sean voluntarios, obviamente, entonces todos los demás son ordinarios. Porque la ley no te especifica cuáles son. La ley no te dice cuáles son ordinarios. La ley te dice cuáles deben de llevarse a cabo por la vía especial, cuáles por jurisdicción voluntaria. Y te dice, si no vas a tramitar un juicio o no vas a tramitar una acción respecto a una especial o a un voluntario, entonces todo lo demás es ordinario. Así, y no te dicen porque tú puedes tramitar un sinfín de procesos, muchos procesos ustedes pueden tramitar los que se les ocurran, todos. O sea, un cumplimiento, un cumplimiento de contrato, pueden ustedes solicitar precisamente un usucapión, pueden tramitar un otorgamiento y firma de escritura, pueden ustedes, cualquier acción que ustedes pretendan va a ser en mayoría ordinaria, porque precisamente debe de llevarse un desarrollo adecuado para poder identificar correctamente que tienes tú esa validez. Cuando hablamos de una especial o hablamos de una jurisdicción no contenciosa o la jurisdicción voluntaria, son juicios muy pequeñitos porque básicamente necesitas nada más judicializar y vámonos, ya, se acabó. ¿Sale? No tenemos nosotros en la ley, porque no está descrita en la ley, esta parte a ver, ley, ¿cuáles son juicios ordinarios? No, la verdad es que no te da esa apertura a que te describa cuál es el tema. ¿Sale? ¿Sí o no? Ok, está bien. La palabra judicializar, profe, es llevarlo al juicio o ante un juez, ¿cómo sería? Ante un juez, porque acuérdate que es la jurisdicción. Porque acuérdate que tú como abogado pudieses como resolver un conflicto, ¿no? Llega un cliente y te dice, oiga, fíjese que tengo un conflicto, este señor no me ha querido pagar, les platico, ayer fue un cliente al despacho y me dijo, fíjese que tengo unos pagarés
que esta persona, pues, aparentemente le pedí o me pidió dinero prestado. Yo, bueno, pues se lo pedí prestado. Bueno, yo lo pedí prestado al banco y yo le entregué ese dinero. Pero resulta que este chavo, pues, nunca me pagó y tengo los pagarés. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ya lo cité para que me trajeran los pagarés. Vino ayer, me los enseñó, están mal llenados, obviamente con ese dolo, porque están mal llenados, no se pueden cobrar. En un proceso anterior trataron de atribuirle el fraude, les atribuyó el fraude, pero no lo continuaron. Entonces yo le dije, mira, creo que puede determinarse, no sé, puede determinarse, híjole, que lleguemos a un convenio, ¿no? Mira, yo te hago un convenio donde vayas a platicar con él y le digas, a ver, mira, yo tengo una denuncia penal en tu contra. Mejor vamos a firmar este convenio donde decimos que me debes y que me vas a pagar. Y firmamos un convenio donde establezcamos cómo es que me vas a pagar y en caso de que no me pagues, bueno, pues ahora sí yo me voy sobre la ejecución del cumplimiento. Entonces, yo se lo planteé así, previo a demandar, porque uno, no tengo yo un documento base de acción válido para poder solicitarle el pago, ¿no? De los pagarés, porque los pagarés están mal llenos. Viene ahí que se pague la orden del mismo deudor, pues el deudor tiene las dos características de deudor y de acreedor, entonces ahí desaparecería entonces la acción y no ejercitar nada. Y lo malo aquí es que sí es una lana, ¿no? Son casi 200,000 pesos. Entonces, es preferible llegar a un convenio. Y lo haces, ¿no? De forma directa, fírmale y sin problema. Que si ya tuviste problema, ahora sí, lo judicializas, lo llevas ante los tribunales para poder ejercitar lo que a tu derecho corresponda. Eso significa. O es darlo a conocer al juez. Sí. Ok. Y que acuérdate que el único que puede resolver un conflicto es el juez. Entonces lo judicializa para que el tribunal te emita una resolución. Porque lo pudiste hacer de manera voluntaria y personal, pero si no pasa o no sucede, pues te llamaba. Ok. Está bien, bro. ¿Sale? Sí. Bueno. Regreso aquí. Aquí vamos a dejar la clase porque les voy a indicar sus actividades.